Puede ser un círculo, puede ser una elipse, puede ser una parábola o puede ser una hipérbola, que al final de cuentas eran dos parábolas, pero ya sea o hacia arriba, o una arriba abajo o derecha izquierda, ¿no? Entonces, en las elipses vimos, podía ser horizontal, podía ser vertical. Las parábolas igual, podía ser hacia arriba, no salía o hacia abajo, aquí salía también derecha o salía hacia la izquierda. Entonces, hay que saber identificar cuándo pasa cada una. Por ejemplo, acá la hipérbola tenía arriba abajo o derecha izquierda. Hay que ver si son verticales o horizontales según la fórmula que tengamos. Entonces, en la que no teníamos vertical o horizontal, la única era la circunferencia, ¿no? Aquí errores que yo vi que cometían era, por ejemplo, en el centro. Puede que a lo mejor les digan, no sé, encontrar la ecuación de la circunferencia con centro. Puede que sea en el origen, o si no es en el origen, me va a decir, por ejemplo, aquí, no sé, menos 3,5 y radio 9. ¿Qué pongo ahí? O me van a dar ya la ecuación y que yo saque el centro y el radio, o me pueden dar el centro y el radio y que yo encuentre la ecuación. ¿Qué pondría? A ver, para darme cuenta quiénes son los que ya saben y quiénes no. ¿Cómo encuentro la ecuación de la circunferencia con centro y ese radio que está ahí? Si no prenden el micro, por lo menos pónganmelo ahí en el chat. Tengo dos opciones. X. O sea, primero revisen formulario. ¿Cuál de las fórmulas me serviría? En esa nomás hay dos. O está en el origen o no está en el origen. Si es que no está en el origen. Ajá. Si no está en el origen, yo siempre les he dicho, anoten primero la ecuación donde la van a sustituir, porque a veces no la anotamos y ponemos los valores mal, ¿no? O sea, siempre anoten la ecuación donde la van a poner y ya de ahí revisen qué datos tengo para poner ahí. Si yo tengo la H, tengo la K y tengo el radio, ya tengo todo de la ecuación, es nada más sustituir. Si no tengo alguno de ellos, pues me va a dar, el problema me va a dar la manera de encontrarlo, que eran los problemas que a veces me decía, por ejemplo, que me daba un punto y luego otro acá, y las coordenadas esas me decía que era el diámetro. Es cuando empieza a cambiar ya dependiendo si voy a sacar distancia entre dos puntos, o por ejemplo, punto medio aquí, si no tengo el centro. Entonces necesito también manejar esas fórmulas, ¿no? Pero si ya tengo la H y la K, ahí ya es un poco más directo. Entonces la X, como es negativa, aquí se cambia de signo porque sería menos de la fórmula por el menos del centro, y ya nada más pongo lo de la K. La K es positiva, entonces menos de la fórmula por más. Por eso decíamos siempre que lo metíamos con signo contrario o lo sacábamos de la ecuación con signo contrario. Entonces, el radio, ya me está dando el radio. Entonces, ¿qué va a quedar al final? Si aquí debe de ser R cuadrada. Entonces, ¿cuánto queda? Si el radio es 9, 9 al cuadrado. 81, ¿no? 81. Entonces, si me dan centro y radio, directamente puedo encontrar la ecuación. Si no me dan centro y radio, a lo mejor ya me van a dar la ecuación. Entonces, no sé, tenemos que ya me den más, pueden ser fracciones esos radios también, ¿no?
por ejemplo, acá, no sé, 7. Que ya venga la ecuación, ¿cómo encuentro que me pidan ahí el centro y el radio? ¿Cuánto vale el centro y cuánto vale el radio? Es otra opción que podrían ponerme. Ya de los demás, pues a lo mejor que me pidan el foco, el vértice, dependiendo de qué figura tengo, ¿no? Entonces, con esa ecuación, ¿cuánto vale el centro y cuánto vale el radio? Lo puedo sacar directo. Acuérdense que el centro siempre tiene H y K. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la H y de dónde voy a sacar la K? A ver, Jimena. ¿Cuánto vale la H y la K? ¿No está Jimena? 3 y 3 sobre 5, ¿no? 3, Ajá. 3, 3,25. sí. Ahí hay 3 que sobre acordarse 5. nada más que es signo contrario, ¿no? ¿Y el radio? Por ejemplo, entre las opciones puede venir 7, 47, 49, raíz de 7. ¿Cuál de esos va a ser el radio? El 7, ¿no? No. Cuando tú tienes en la fórmula, aquí al final dice R cuadrada. O sea, el número que está ahí al cuadrado ya es 7. Entonces, cuando tú Raíz tengas la cuadrada de fórmula, 7. hay que sacarle raíz cuadrada del 7. O sea, si ya está en la fórmula, se le saca raíz al número que esté aquí. A veces va a dar entero, a veces no. Entonces, cuando no da entero, o va a venir así la raíz, o va a venir el decimal. ¿Sí? Se quedaría así, ¿no? Se quedaría en raíz cuadrada. Sí, se quedaría en raíz cuadrada. Pues ya tengo el centro y ya tengo el radio. ¿Qué pueda venir para que se confundan? Pues otro centro que diga menos 3 quintos. Que los que no se acuerden que se cambia de signo, pues van a seleccionar esa. Entonces, ya vimos, me dan el centro y el radio, puedo encontrar la ecuación, o me dan la ecuación y puedo encontrar el centro y el radio. Otros problemas que vimos en Alex fue de que, bueno, otra, de que sea con centro en el origen. Por ejemplo, ahí que sea con centro en el origen y radio 5. ¿Cómo queda la ecuación de una circunferencia con centro en el origen? Siempre váyanse a la fórmula. Aquí dice centro en el origen tiene que quedar así. Pues, ¿qué necesito yo? Siempre anotamos la fórmula. Para poderle encontrar la ecuación, lo único que necesito cuando están en el origen es el radio. Entonces, ¿cuánto vale el radio de la ecuación que me dan? Vale 5. Entonces, ¿cuánto me va a quedar si yo pongo el 5 aquí? 25. Ajá, 25. Entonces, las opciones que puedan venir ahí es esa, con 25, con el 5 así directo al final, y otra igual acá como raíz de 5. A ver, comúnmente les ponen las opciones que
ver, como que se fue poquito el internet ahorita. Hay otro caso que vimos en la circunferencia fue que nos daban el centro y que nos daban el diámetro. ¿Ahí qué pongo? ¿O de qué me sirve esos datos que me dan ahí? Estoy poniendo puras circunferencias, ¿no? Voy a tratar de recordarles más o menos de cada uno así, todo lo que vimos. Ya pues va a depender de qué problema nos toque en el examen. Entonces, con centro, me dan el centro y me dan el diámetro. ¿Ahí qué hacíamos? ¿De qué me sirve ese diámetro? El diámetro lo dividimos entre 2 y ya sale R. Ajá. El radio va a ser lo que vale el diámetro entre 2 y eso va a ser el radio. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? A ver. Entonces, anoten siempre la ecuación que viene. En este caso, pues es una circunferencia todavía. Y menos k al cuadrado y r al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a poner en esa fórmula? Quedamos que la x con signo contrario, donde está la y con signo contrario al que tenía, el punto siempre es x y y. Entonces, aquí es donde pudieran equivocarse algunos. Algunos a lo mejor van a poner 6 o 36. Entonces, ya por ahí dijimos que el radio iba a ser la mitad de 6. Entonces, aquí tiene que ir ya al cuadrado. Sería 3 al cuadrado. La respuesta debería de ser 9. Entonces, tenemos que ver todas las maneras que nos puedan poner, por ejemplo, en la circunferencia. En otros problemas que vimos nos daban las dos orillas del diámetro, nomás nos daban dos puntos y nosotros teníamos que encontrar el centro y el radio, ¿no? Que era de los problemas más largos. O, a ver, no habría Alex, pero los problemas que nos daban, los que ya venían la ecuación, lo más difícil que a la mejor que yo vi que batallaban era cuando les daban la ecuación. Si alguien tiene alguna por ahí, si me dan la ecuación y me piden el centro y el radio. ¿Nadie tiene Alex abierto? En lo que yo lo abro, pero a veces tarda un poquito. Es lo más difícil que yo creo que pudiera venir, o más largo, que tenga que completar y que para encontrar el centro y el radio. Acuérdense que en todos los temas completamos binomios. Estoy abriendo una actividad previa para no inventar cualquiera y que me salga otra figura. A ver. Por ejemplo. A ver, si me toca x cuadrada, y cuadrada. Por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0. Es lo más largo que yo creo que pudieran ponerles, ¿no? Que es el centro y cómo encuentro el radio. En las otras que pusimos casi todo estaba directo, pero ahí, ¿cómo le hago? Los que no sabemos completar cuadrados todavía, no sé si vayan a regresarse a ver las grabaciones de las clases o busquen algún video en internet que les diga cómo completar esos binomios que vimos, ¿no? O anótenlo ahorita. Quedamos que primero íbamos a juntar en un solo paréntesis las X y en otro paréntesis las Y, todo lo que tenga Y. Luego íbamos a dejar hasta el final el número que estaba solo siempre, nada más que lo íbamos a pasar con signo contrario. Para completar siempre es la misma.
ya sea en elipse, hipérbola, en todos vimos lo mismo. Agarramos el segundo término, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Acá igual, agarramos el segundo término, dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Siempre hemos hecho esto en todas las figuras que vimos. ¿Qué hacíamos? Menos 6 entre 2, ¿cuánto es? Nos daba menos 3 al cuadrado, aquí quedaba un 9. Ese 9 lo ponemos siempre dentro del paréntesis. Eso es completar el trinomio, ¿no? Porque al completarlo yo busco algo que me quede, es el signo de aquí siempre iba el del segundo y el número que poníamos acá siempre era la raíz de lo que agregamos. Yo busco que siempre me quede este binomio al cuadrado, porque de aquí es de donde sacamos los centros de todas las figuras que vimos o el vértice de la parábola, ¿no? A ver, acá voy a agarrar otro color para que se distinga. En la que sigue, igual para completar, quedaba menos 2 entre 2 da menos 1, al cuadrado queda 1. Entonces lo agregábamos aquí. ¿Para qué? Para completar otro binomio, que da un menos también por este menos que está aquí. Y la raíz cuadrada siempre del número que agregamos y ya me queda el binomio al cuadrado. Nada más que hay que acordarse que acá al final ya teníamos un 6 y que siempre le agregamos, voy a poner otro color, al final siempre le agregamos lo que agregamos en los paréntesis, por ejemplo aquí, yo puse un 9 de más, ese 9 se lo pongo al final y acá agregué un 1, ese 1 se le agrega al final. En elipse, hipérbola, a veces quedaba un número acá adelante, por ejemplo 3. Ese 3 lo multiplicaba por el 9 y era lo que agregaba al final, ¿no? Entonces, en todas se completa. Y ahora sí, ¿cuánto quedó del lado derecho? Ya con eso yo voy a poder encontrar el centro y el radio. Sería 9 más 1 da 10 y acá más 6. Y ya me quedan los paréntesis para poder sacar de ahí el centro, ¿no? Si yo logro completar todas las ecuaciones, ya sea elipse, hipérbola, así como ese, entre paréntesis, yo siempre voy a encontrar la h y la k. Entonces, si la h vale 3 y la k vale 1 porque se sacan con signo contrario, entonces el centro que yo buscaba era 3,1 y el radio, a ver, radio de esa circunferencia, ¿de dónde sacábamos el radio? El radio es 4. Ajá, el radio es 4. Entonces, el radio siempre es raíz cuadrada del número que me quedó ahí. Entonces, hay que buscar las opciones que vengan, que me den los centros y los radios correctos. A ver, ¿ya encontraron alguno que... El que nos falta hacer aquí como ejemplo de todos los que vimos, creo que nada más es si me dan los extremos y que encuentre el centro y el radio. Que pueda hacerlo más largo. A ver cómo se las pongo. Ya hay una. Entonces, creo que el caso que nos falta es los extremos del diámetro son y me van a dar los puntos. Menos 6 menos 2 y menos 6
3. ¿Cómo encuentro la ecuación de esa circunferencia? A ver. En todas son ecuaciones, ¿no? Para todas las ecuaciones yo necesito el centro, que es HK, y el radio. Con los datos que tengo, ¿me dan alguno de esos dos? A ver. ¿Tengo alguno de los dos? ¿O cómo encuentro alguno de ellos? ¿Cómo encuentro el centro o cómo encuentro el radio? Una opción es, yo siempre les he dicho, si tengo hoja cuadriculada, pues puedo poner exactamente los puntos o con regla, -6, -2. Entonces hay que hacerlo nada más a la misma distancia, 3, -6 y -2 para abajo. Mi circunferencia tiene que pasar por ahí y tiene que pasar por -6, 3. Si dice que eso es el diámetro, entonces, ¿dónde va a estar el centro? Si con la figurita que hice, al trazar el círculo, yo puedo encontrar el punto que está a la mitad de estos dos, porque todo esto es diámetro. Ya con eso puedo encontrar el centro, ¿no? Si no lo puedo encontrar exacto, porque a lo mejor queda en la mitad o eso algún decimal, se supone que ya sabemos sacar punto medio. Entonces pudiera usar la fórmula de punto medio. Entonces con la figurita que medio hice ahí, ¿se puede encontrar el centro? Si acá abajo es -2 y acá arriba es 3, ¿qué número está en la pura mitad de -2 y 3? ¿Puedo encontrarlo exacto? Por ejemplo, ahí ocupo la mitad de la Y. El punto medio en la Y, decíamos, agarramos el primero, le sumamos el otro, o sea, sumamos los dos y lo dividimos entre 2. Sería -2 más 3 da 1, entre 2 quedaría un medio. Entonces, la Y que está a la pura mitad debe de ser un medio o .5. Entonces, ¿y la X? ¿Qué coordenada va a tener? Si, por ejemplo, por aquí queda el punto medio, en este caso va a ser mi centro, porque es el que está a la pura mitad. Si todos van a estar a la misma altura de las X, pues este debe de tener -6 también, nada más que en la Y debe de estar a la altura de un medio. ¿Y el radio cuánto medirá? ¿Cómo encuentro el valor del radio? Si todo eso es diámetro, ¿cuánto medirá el radio? Si lo hago la figurita con regla o con los cuadritos esos que les digo, pues de aquí de este hacia arriba mide 3 y de aquí hacia abajo mide 2. Entonces, en total, contando los cuadritos, debe de medir 5. Si el diámetro es 5, ¿cuánto va a valer el radio? Igual que el pasado, ¿cuánto es 5 entre 2? Lo puedo dejar en fracción o lo puedo dejar en decimal dependiendo las opciones que vengan, ¿no? Por ahorita lo voy a dejar así en fracción. Entonces, ¿qué quedaría? Ahora sí, la circunferencia va a ser X con este 6, signo contrario, y la Y con esa fracción que nos quedó, comúnmente dejan las fracciones, va a ser raro que les dejen decimal. Y aquí, ¿cuánto es 5 medios al cuadrado? Pónganlo 5 entre 2 y al cuadrado. Y comúnmente los van a dejar en fracción, ¿no?
da 25 cuartos. O a menos que esa respuesta venga en decimal. Mande. ¿De dónde sacaron la R? Me perdí allí. La R, bueno, dijimos que esos puntos que estaban ahí son los extremos del diámetro. Entonces, nada más les dije que podían contar los cuadritos y lo tenían dibujado en la libreta. Si mide 3 hacia arriba y 2 hacia abajo, en total son 5. Entonces, de diámetro mide 5. El radio es como el que dijiste tú ahorita el pasado. Lo divido entre 2, ¿no? O sea, si tú tienes un círculo que va a pasar por este arriba, vale 3 en la y acá abajo vale -2, la distancia total, si haces la figurita, es 5. De diámetro mide 5. Entonces yo ocupo el radio, debe de ser la mitad de ese 5. Entonces por eso nada más lo puse entre 2. O sea, 5 medios es 5 entre 2. Queda 2.5. Lo puedes dejar como decimal, nada más hay que checar si la respuesta la da en decimal o no. La elevas al cuadrado y da 6.25. Pero en fracción queda 25 cuartos, ¿no? A ver. No sé si quieran preguntar algo ahí. Ya que me puedan poner los otros problemas que vimos de que nos daban el centro y nos daban un punto por donde pasa. Por ejemplo, centro en el origen. Si no está en el origen, pues me va a decir dónde está el centro y pasa, no sé, por 5,3. ¿Cómo encuentran la ecuación? Seguimos todavía en circunferencia. Que el centro está en el origen y pasa por 5,3. Entonces, si no tienen una idea, siempre traten de hacer la figurita. A veces con la figurita de algo nos vamos a acordar. Por ejemplo, aquí está el centro. 5 y 3 para arriba. Dice que pasa por aquí. Entonces, ¿de qué me sirve ese 5.3? Ese 5,3. Entonces, hay que ver y tratar de pasar el círculo por esos puntos. ¿Qué necesito conocer? Yo ya sé que si está el centro en el origen, es x cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Entonces, lo único que necesito saber es el radio. ¿De dónde voy a sacar ese radio? Pues si este es el centro y tiene que pasar por acá, por arriba, por el punto que puse, esa distancia que estoy marcando ahí debe de ser el radio. ¿Cómo encuentro esa distancia? ¿Cómo encuentro la distancia de 0, 0 a 5, 3? Porque es lo que vale este de acá. Si no se acuerdan, se pueden ir al formulario. Acuérdense, es distancia entre dos puntos. ¿Qué decía? Era la que decía raíz cuadrada. ¿Se acuerdan? Decía raíz cuadrada. ¿Y qué poníamos aquí adentro? Esa es la fórmula de distancia entre dos puntos. En la primera parte se pueden restar. Menos X1. Ajá. Entonces puede ser 5 menos 0. Y la otra las y. 3 menos 0. 5 menos 0 da 5 al cuadrado. Me va a quedar 25. 3 menos 0 sigue quedando 3 al cuadrado. Da 9. Entonces 25 más 9. Y a eso le saco raíz. Entonces, si no me da exacta esa raíz, si no me da un número exacto, lo puedo dejar así.
que la distancia entre esos dos puntos o el radio, que es lo que estaba buscando, es la raíz de 34. ¿Por qué no le saco raíz? Porque de todas maneras lo voy a poner acá, cuando lo ponga en la fórmula. O sea, el radio es raíz de 34, pero dice que siempre el radio lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ese cuadrado me va a eliminar esa raíz. Entonces, saquen la raíz de 34 y lo elevan al cuadrado, les va a quedar el puro número. Entonces, esa sería la ecuación. Puede que a lo mejor el centro no esté en el origen, pero se va a hacer igual. Hay que calcular la distancia entre los dos puntos, ver cuánto me da el radio, y ya aquí en vez de que quede x cuadrada y y cuadrada, pues nada más van a quedar los paréntesis con la h y la k del centro que me dan.